Buenas chicos, en este caso vamos a ver los polígonos, pero antes de meternos en la clasificación, que es lo que vamos a estudiar en este tema, vamos a ver qué es, cuáles son sus elementos y qué es eso que llamamos perímetro. Un polígono, como bien dice aquí, es una figura plana formada por una línea poligonal cerrada y su interior. ¿Qué quiere decir una línea poligonal cerrada? Es un conjunto de líneas rectas que tienen el mismo principio y el mismo final. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos un segmento recto, otro y terminan en el mismo punto donde empezaron. Entonces sería la línea, que estas líneas tienen que ser rectas, no puede haber ninguna que sea curva, y el interior. Todo polígono tiene diferentes elementos. Tienen los vértices, que serían el punto donde se unen los lados, las esquinitas. Estarían los lados, que son los segmentos que delimitan la línea poligonal. El ángulo, que es la porción de plano que está delimitada por dos lados. Y después están las diagonales. Y las diagonales son segmentos que van desde un vértice hasta otro vértice, pero no son consecutivos. Si fuesen consecutivos serían un lado. Por ejemplo, este va a continuación de este, pero veis lo que forma es el lado. Entonces, para que tengamos una diagonal, tiene que ser de un vértice a otro que no esté consecutivo. Por ejemplo, de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí. También podemos recordar qué es el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. En este caso vemos que cada lado suma distinto. Entonces, el perímetro se calcula sumando 2,4, 2,2, 2,4, 3,2 y 2,1. En el caso de que tuviésemos nosotros un polígono regular, que vamos a ver después que los polígonos regulares son los que tienen todos los lados y los ángulos iguales, pues lo que íbamos a hacer para calcular el perímetro es multiplicar el número de lados por lo que mide uno de esos lados. Y lo que vamos a estudiar en este tema es la clasificación. Nosotros vamos a estudiar la clasificación en primer lugar según el número de lados, en segundo lugar según si son cóncavos o convexos y en tercer lugar si son regulares o irregulares. Vamos a ver la primera. La primera clasificación es según el número de lados. Tendríamos, si tenemos un polígono de 3 lados, un triángulo, 4 lados, cuadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 12 lados, dodecágono, 20 lados, icoságono. En este caso lo que tenemos son ejemplos de los más utilizados, pero no todos van a tener la misma forma que viene aquí, porque simplemente con que tengan 5 lados, 6, 4 o los lados que sean, van a ser cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. O sea que no podemos fijarnos únicamente de la forma que tiene aquí. Si os fijáis, están formadas las palabras por un prefijo que nos indica el número de lado, por ejemplo, tri, 3, cuadri, 4, penta, 5 y la mayoría termina en gono de polígono. ¿De acuerdo? Entonces os puede ayudar un poco si conocéis el significado del prefijo. Si no, pues ya sabemos que nos lo tenemos que estudiar. Estudiamos el nombre del polígono junto con los lados que tiene cada uno. Vamos a ver la siguiente clasificación. La siguiente es si son polígonos cóncavos o convexos. Un polígono convexo es aquel que si yo prolongo los lados, no se llega a cortar el polígono. Entonces, si yo prolongo este lado, no cortaría el triángulo. Si prolongo este, no cortaría el triángulo. Si prolongo este, no cortaría el triángulo. En el caso de los polígonos cóncavos, sí. Si yo prolongo un lado,
va a terminar cortando el polígono. Por ejemplo, en este caso, si prolongamos este, no se corta. Sin embargo, si yo prolongo este lado, cortaría al cuadrilátero por esta parte. Por lo tanto, sería un polígono cóncavo. Son un poco difíciles de entender, pero vamos a ir pillándolo con el paso del tiempo. Y nos queda la última clasificación, que serían polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Regular, igual. Y los polígonos irregulares son los que o bien no tienen todos los lados iguales o bien no tienen todos los ángulos iguales. No tienen por qué tener las dos cosas desigual. Con que tengan una de las condiciones que sea distinta ya sería irregular. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntad a través de las vías de comunicación que tenemos abiertas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.